La empresa ha encontrado una nueva forma de vida y quiere que la estudies. Su oferta es inusualmente generosa. Catalogas este organismo, determinas cómo pueden utilizarlo y se lo devuelves para que puedan ponerle su patente. Es algo rutinario. A cambio, te conseguirán un cómodo puesto de jefe de departamento, te asegurarán un contrato para un libro y se asegurarán de que el instituto que elijas te conceda la titularidad. ¿He mencionado el dinero? Hay mucho. Un simple trabajo de encuesta, muestreo y análisis. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Por supuesto que lo es. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablaros de una nueva publicación para Alien, el juego de rol. Se trata ni más ni menos que de Heart of Darkness, el corazón de la oscuridad, tercero de los escenarios cinemáticos publicados hasta la fecha y última parte de una trilogía que dio comienzo con Chariot of the Gods, el carruaje de los dioses, tristemente titulado Recuerdos del futuro por parte de Edge y que venía con la caja de inicio. Continuaba la trilogía con Destroyer of Worlds, el destructor de mundos, del cual os hablamos hace ya algún tiempo, y finaliza, como digo, con este Heart of Darkness. Este escenario ha sido escrito por Andrew Gaska, el cual también escribe prácticamente la totalidad de los libros de esta línea de juego en concreto, aunque recibe la colaboración y el apoyo de Thomas Harenstam. Si bien, tal y como ellos han revelado en numerosas entrevistas a lo largo de estos años, Thomas se encarga más bien de asegurarse de que toda la parte mecánica, de reglas, la parte jugable esté bien implementada en los escenarios y los suplementos y no tanto de escribir la trama o la aventura. Aparte de esto, dejadme deciros que a lo largo del vídeo vais a ver que tanto la edición física como la edición digital de este material está todo en inglés. Esto es así porque en el momento de publicación de esta reseña aún no ha visto la luz en castellano y todo el material que yo poseo y tengo lo tengo en inglés. Por último, voy a realizar la reseña soltando todo tipo de destripes, spoilers, revelaciones importantes que podrían estropear vuestra experiencia de juego. Lo hago así porque si bien en la última reseña que realicé en este canal, dedicada a Coriolis, pude hacer una reseña sin spoilers con la que más o menos me quedé a gusto, es cierto que también pensé que había muchas cosas que tenía que mencionar y que no podía mencionar porque no podía soltar destripes sobre la trama. Además, alguno de vosotros me dejó comentarios muy válidos argumentando que sin esa información la reseña perdía valor. Por eso voy a reafirmarme en mis convicciones y voy a mantener lo que hacía hasta el momento, que es realizar las reseñas de aventuras soltando todo tipo de destripes, spoilers y revelaciones, y por ende dedicadas a los directores de juego. La verán menos gente, lo cual va en detrimento mío, que me interesan más visualizaciones, pero al final creo que lo importante es que quede bien y para eso tengo que hablar con plena libertad de todo el contenido. Así pues, ya sabéis, si vais a jugarla, no veáis este vídeo. Habiendo dicho todo esto, demos comienzo a nuestra reseña. Damos inicio a nuestra reseña hablando de la edición. Este suplemento para Alien viene en formato caja, como ya sucedía con el Destructor de Mundos, con el otro escenario cinemático. Este es un formato de publicación que nos retrotrae a tiempos pasados, cuando muchos suplementos o aventuras de juegos de rol venían en cajas, en vez de solamente el libro. Bueno, pues tenemos aquí una caja, como vemos, para este Heart of Darkness, en cuyo interior vamos a ver todos los contenidos a continuación que encontraremos, ¿de acuerdo? Esta sería la contraportada. Y para que veáis que no es una caja muy gruesa, ¿de acuerdo? No son cajas particularmente grandes. Bueno, pues aquí podéis ver el tamaño que tiene. Es cartón duro, o sea que siempre es resistente y positivo. Abrimos nuestra caja con esa maravillosa portada. ¿Y qué nos topamos? Bueno, tenemos el típico libretillo de publicidad de Free Ligan, ¿de acuerdo? Y nos vamos a encontrar aquí con un mazo de cartas. Este mazo de cartas, que yo tengo aquí conservado con el plastiquito para que no anden bailando por toda la caja, se compone de cartas de historia. Las muestro de esta cara para no mostrar la información que aparece aquí presente en la cara por la que se lee, vamos a decirlo así. Cartas de historia hay un montón, porque en esta aventura van a entrar mucho en juego. Básicamente son cartas con objetivos que al final van a sustituir a los objetivos de las agendas personales de los personajes jugadores. Y también tenemos cartas de los
lo que son las agendas personales de los diferentes personajes jugadores para cada uno de los 3 actos de los que conforma esta aventura, este escenario cinemático. Aparte de eso, unas poquitas cartas con equipo nuevo no presente en otros suplementos de Alien. No encontraremos en esta caja, por cierto, cartas con la ficha o la información, el rostro de los PNJs o de los PJs, como si sucedía en el libro de El Destructor de Mundos o en el libro de, vamos, en la caja de inicio, ¿de acuerdo? Aquí en este tercer escenario cinemático, que no me salía la palabra, se ha prescindido de incluir cartas con esa información. Al final no dejaban de ser cartas un poquito redundantes, porque todos esos datos, toda esa información ya la tenía el director de juego en el libreto. Podía ser útil porque lo tenías más a mano, pero bueno, en este escenario no aparece. Aparte de eso, ¿qué nos va a venir? Bueno, pues lo más importante quizá, ¿no? El libreto, el libro con la aventura, en formato A4, tapa blanda. Seguramente por la luz se esté notando mucho la cantidad de dedazos que tiene míos, pero bueno, es normal. A todo color, por supuesto, perfectamente ilustrado. Mantiene la maquetación que ya vimos en el manual básico de Alien, el juego de rol. Pocas ilustraciones, como suele suceder en estos escenarios cinemáticos, no tienen muchas. La mayoría de esas ilustraciones, no obstante, son spoilers de strippers de la propia aventura en sí. 76 páginas y bueno, pues aquí toda la información con los distintos mapas necesarios para dirigir este escenario cinemático en concreto, del cual hablaré más adelante en esta misma reseña. Aparte de ese libreto, nos vamos a topar con unas cuantas fichas. En este caso tengo aquí toda una serie de láminas que son las fichas de los personajes jugadores disponibles para escoger. Hay un total de 7, si la memoria no me falla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí. Efectivamente eran 7. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, pues por una cara tenemos lo que es el trasfondo, la imagen y la descripción de su talento y la ficha a nivel técnico de sus posesiones y sus puntuaciones, ¿de acuerdo? Y por la otra cara tenemos la ficha tal y como aparece en el manual básico, ¿de acuerdo? La ficha de Alien rellenada con los datos de este PNJ, o mejor dicho, de este PJ, de este personaje jugador. En cualquier caso, como digo, hay 7 en total. Los jugadores escogen los que quieren y los que queden libres de personaje, bueno, pues aparecen en la aventura como PNJs, disponibles para ser escogido como personaje una vez mueran los que han escogido en ese instante. Tenemos también una lámina o un par de láminas con ayudas de juego, básicamente algo de información, datos que van a aparecer en la aventura y que les puedes proporcionar a los personajes de los jugadores, ¿de acuerdo? Y como no puede faltar, los mapas. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, pues tenemos varios mapas. Uno de esos mapas más pequeño es este, que por un lado muestra la nave de los personajes jugadores, la Cetorina, y por el otro la nave que se conoce como el Corazón de la Oscuridad, la Keiron, que es un bote salvavidas en esencia de la Cronus, que recordarán aquellos que jugaron el escenario El Carruaje de los Dioses o Recuerdos del Futuro, como se tituló en castellano por parte de Edge, horriblemente mal, por cierto. Aparte de eso, bueno, pues tenemos un mapa de grandes proporciones que no se va a ver en toda en esta reseña en toda su magnitud, ¿no? Porque no cabe en el móvil, más que nada. Tendría que grabarlo desde muy lejos, que es toda la estación espacial en la que va a tener lugar la aventura, la Erebos 1. Básicamente veis aquí que por las dos caras aparecen las diferentes plantas de esta estación espacial de 1 kilómetro de alto, vamos a decirlo así. Y hasta aquí todo el contenido de la caja y por tanto todo lo que es la edición física de este escenario cinemático de Heart of Darkness, el corazón de la oscuridad. Como siempre, todo viene presentado en un excelente nivel de calidad, con unos materiales estupendos y con todo lo necesario para poder dirigir esta partida perfectamente y de un modo muy visual con tu grupo de jugadores habitual.
Visto todo lo que tiene que ver con la edición, es el momento de hablar del contenido, lo que es el escenario, la aventura en sí misma. Pero antes de que os desglose un poquito la aventura, cómo es, si es buena, si es mala, permitidme que me detenga unos instantes a hablar de cómo está presentada, ¿de acuerdo? Cómo viene toda la información referente al escenario cinemático presentada, ordenada, maquetada en el libreto. Y en este sentido no recibimos, o mejor dicho, más que no recibir, no tenemos sorpresas con respecto a lo visto en publicaciones previas. Si conocemos los escenarios cinemáticos anteriores, este sigue la misma estructura. Tenemos una primera parte introductoria donde se nos habla un poco de en qué consiste un escenario cinemático, se nos dan unos prolegómenos de qué es lo que ha estado sucediendo en este sitio antes de que lleguen los jugadores. Se nos habla de los diferentes, se nos va a proporcionar un poco de historia e información ambiental de la localización o localizaciones que van a ser preponderantes o van a tener un protagonismo en esta aventura y que van a visitar los jugadores, como es normal. Alguna mecánica nueva que se aplique en esta aventura y por supuesto el típico texto introductorio que bien podemos leer, bien podemos parafrasear, dependiendo de lo que más nos guste, donde da comienzo la aventura, les informa a los jugadores de qué es lo que está sucediendo, quiénes son, cuáles son sus objetivos. Seguido, como no puede ser de otra manera, de toda la información ya así con importantes revelaciones del argumento y de la trama para el director de juego o madre, como es denominado en Alien. Para que, por supuesto, el director de juego sepa exactamente cuál es el argumento que va a tener, que está teniendo lugar o que va a tener lugar en la aventura y que pueda ir desarrollando satisfactoriamente en partida. Seguido de todo esto, bueno, pues tenemos las fichas de los PNJs, así como una pequeña explicación de su identidad. A este respecto, y como curiosidad, dejarme decir que se ofrece la opción de jugar con un gato, y es que uno de los PNJs relevantes o importantes de esta tercera aventura, de este tercer escenario cinemático, es un gato que se llama Adrien y que es la mascota de la estación en la que tiene lugar este Heart of Darkness. Cuando uno de los jugadores pierda a su personaje, bueno, pues si queremos permitirlo, va a poder interpretar a este gato en concreto. Va a poder escogerlo como personaje jugable, con su propia agenda personal, sus propias estadísticas de combate, de ficha, etc, etc, etc. Es decir, como si fuese un ser humano normal y corriente perfectamente jugable. De nuevo, esto es opcional. Los autores o el autor en este caso nos dice que si queremos hacerlo, pues adelante, ¿no? Puede ser divertido, pero que si no nos sentimos a gusto o cómodos con ellos, pues que no lo hagamos y no pasa absolutamente nada. Sigue siendo un PNJ y punto. Un dato curioso, cuando menos. Una vez nos han proporcionado las fichas de todos los PNJ relevantes y esa introducción y demás, vamos a ver lo que quizá más páginas consuma de este libreto en cuestión, que es la descripción pormenorizada de todas y cada una de las localizaciones que van a estar presentes en la aventura, en este caso 2 naves y una estación espacial, por supuesto con su mapa planta a planta, o mejor dicho con sus mapas planta a planta, y una descripción detallada de qué es lo que hay en cada una de las habitaciones o estancias de esos mapas, de esas localizaciones en concreto. Importante porque conocer esto nos va a permitir tener la información necesaria para no solamente describir el lugar que visitan los personajes, sino también las tiradas que hay que realizar cuando interactúen con ordenadores, con averías, con los peligros que hay repartidos por esas localizaciones, esas estancias en concreto, donde hay objetos que son relevantes, no, sino obligatorios para que puedan cumplir con sus objetivos en la trama, ¿de acuerdo? La aventura. Y como ya digo, todo esto va a llevar muchas, muchas, muchas páginas, ¿no? Siempre es habitual. Va a ser el grueso quizá de la aventura tener esta información. Porque finaliza, o mejor dicho, continúa esa distribución, esa estructura del escenario con los eventos. Recordemos que las aventuras cinemáticas de Alien se dividen en actos, en concreto en 3 actos, los cuales están conformados por eventos. Estos eventos pueden ser obligatorios, pueden ser opcionales, y se trata de recursos dramáticos, tal y como los definen aquí el autor, que tiene el director de juego, que tiene madre,
para poder hacer fluir, poder hacer avanzar la partida, ¿no? Los personajes, los jugadores se van a ir moviendo por el entorno que tenga lugar, intentando cumplir sus objetivos, y nosotros vamos a tener estos eventos como recurso que ir poniéndoles para que la partida en esencia fluya. No se trata per se de una sucesión de escenas, como ya digo, algunas son opcionales, otras sí son obligatorias, y en este sentido sí que me he encontrado con lo que a todas luces ha de ser un gazapo, no lo entiendo de otra manera, que es que se nos especifica claramente que hay eventos que son opcionales y eventos que son obligatorios. En el pasado, en publicaciones previas, cuando un evento era obligatorio, aparecía entre paréntesis la palabra mandatory. En este se nos especifica que eso es así, sin embargo no vamos a encontrar ningún evento con la palabra o que esté marcado como mandatory. Ha de ser un gazapo, porque muchos de estos eventos son claramente obligatorios para poder pasar, por ejemplo, de acto 1 a acto 2, o de acto 2 a acto 3, o del acto 3 al final. Otros no, otros sí son opcionales. Pero quiero decir que en la descripción de varios de ellos se ve claramente que son obligatorios, pero no están marcados como obligatorios. De hecho, no hay ninguno marcado como obligatorio, lo que daría a entender que todos son opcionales, cosa que no puede ser y no es de ninguna de las maneras. Por eso interpreto que esto no es premeditado, esto es un gazapo, un fallo, pues que se les ha olvidado marcar cuáles son los obligatorios y cuáles no. O bien no han querido marcarlo, pero han hecho un copia y pega en la introducción de qué son los eventos y aparece explicitado que marcan cuáles son los obligatorios y cuáles no. En fin, un error a todas luces que debo mencionar como es mi trabajo, ¿no? Ya que estoy reseñando este escenario cinemático en cuestión. Después de todo esto, bueno, pues finaliza lo que es la explicación de eventos con lo que es el final, la conclusión de la aventura, ¿de acuerdo? Lo que eso sí es impepinable, el final, cómo se produce o cómo desemboca, aunque puede variar muchísimo teniendo en cuenta cómo se haya ido desarrollando la aventura. Y finalizamos, eso sí, el libreto, bueno, pues con explicaciones y estadísticas de los enemigos, o los penejotas, en este caso, no, bueno, no penejotas, perdón, sino los enemigos, los aliens, los bichos peligrosos, los xenomorfos, como tengo hoy la pronunciación. Y todos ellos nuevos, evidentemente, y se nos ofrecen aquí con sus datos, sus fichas, sus tablas de ataque. A este respecto, mencionar que me viene gustando ya o me viene pareciendo necesario la inclusión o bien planificación a futuro para esta línea de juego de un bestiario, un libro de bestiario, donde se junten, se reúnan todos estos distintos aliens, todos estos distintos tipos de xenomorfo, con sus estadísticas, sus ilustraciones y también, ¿por qué no?, incluir, bueno, pues todo tipo de fauna de diferentes planetas del universo de Alien, ¿de acuerdo? Más que nada porque si no está toda la información muy repartida entre suplementos, entre aventuras, entre escenarios y estaría bien tener un libro con todo ello reunido. Pero bueno, esto ya son paranoias mías que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando aquí, que es este Heart of Darkness. Y por último, como no puede ser de otra manera, todas las estadísticas e informaciones de equipo, en concreto de equipo nuevo, ¿de acuerdo? De todos ellos objetos en general, un vehículo también, que no han aparecido previamente en la línea de juego y que se nos ofrecen aquí sus reglas y su información ambiental, puesto que van a tener acto de presencia o hacen acto de presencia en este escenario cinemático en concreto. Todo esto está muy bien. Sabemos cómo es la estructura y cómo viene presentada la aventura o escenario. Pero exactamente qué vamos a jugar, cuál es la premisa. En este sentido, tenemos aquí una aventura en la que los jugadores van a interpretar a un grupo de científicos a bordo de la USCSS Cetorina que trabajan para la corporación Weyland-Yutani. Se trata de un grupo de científicos a los que se les ha encargado acudir al sistema 26 Draconis, un sistema planetario que está siendo consumido por un agujero negro que está tragando todo el plasma del sistema, como de ahí ese color anaranjado que vemos en la ilustración, y en el que está presente una estación espacial, la estación espacial Erebos, con personal de Weyland-Yutani, trabajadores de seguridad, ¿de acuerdo? Pero los trabajadores también son presos. Digamos que hay una parte de la población que son guardias de seguridad con sus androides y la otra parte de la población de la estación espacial son los trabajadores, los curritos
que son presos, convictos, criminales. En esta estación espacial o en este sistema se ha detectado un nuevo tipo de forma de vida alienígena al que se ha denominado las luces de Gestalen. Estas luces en realidad es un organismo microscópico que habita en el agujero negro. Es un organismo extremófilo. Se alimenta de la radiación y del plasma del agujero negro y es capaz de infectar construcciones artificiales. Es decir, ha infectado la estación espacial Erebos y poco a poco la está transformando en un protonido de xenomorfos. De hecho, a lo largo de la aventura, a medida que avancen los diferentes actos, los jugadores van a ir viendo cómo esa estación espacial pasa a convertirse en una especie de constructo biomecánico y se va transformando, como digo, en ese protonido. Esto está siendo llevado a cabo gracias a la intervención de unos tipos muy singulares, que son los perfeccionados, The Perfected o Full-Fremen. Esta gente, en realidad, son los tripulantes de la Cronus, los tripulantes que se quedaron en el Keiron, en el módulo científico de la nave Cronus, la cual, recordaréis, es la nave que protagonizaba el escenario cinemático Chariot of the Gods o Recuerdos del Futuro. Estos tripulantes se inyectaron en su día con una vacuna creada a partir de la cepa 26 Draconis, ese moco negro que veíamos en Prometheus. Bueno, pues con el tiempo han acabado evolucionando en estos seres biomecánicos, ¿no?, que son los Full-Fremen. Han entrado en comunión, son capaces de tener poderes psíquicos, capaces de dominar a los xenomorfos y habitan en ese módulo científico de la Cronus que se había quedado atrapado en el agujero negro y que ha sido remolcado, no me sale ahora la palabra, pero bueno, llevado hasta la estación espacial Erebos, donde se ha instalado como el corazón de la oscuridad. Es el origen del nido que poco a poco está transformando a toda la estación espacial en un nido. ¿Qué es lo que pretenden estos seres, que son inteligentes? Lo que buscan y ansían es transformar la estación espacial en un protonido capaz de viajar entre las estrellas para poder así esparcir la cepa 26 Draconis, es decir, poder transformar a la gente en Full-Fremens como ellos. ¿Qué es lo que necesitan? Una nave capaz de realizar vuelos más rápido que la luz, con un motor FTL. ¿Quién tiene eso? Pues precisamente la nave de los personajes jugadores. Y es que cuando lleguen al sistema 26 Draconis, la fuerza suctora gravitacional del agujero negro hará que la nave se estrelle contra la estación espacial Erebos y a partir de ahí los jugadores van a tener que buscar piezas para repararla y poder abandonar la estación espacial. Los Full-Fremen, una de las varias facciones en liza en esta estación espacial, les van a pedir ayuda para poder infectar, o mejor dicho, completar sus objetivos de convertir todo esto en un protonido que viaje a través de las estrellas infectando a todo el mundo. Por supuesto, solamente por estrellarse ya su nave, la nave de los jugadores, se va a ir infectando de ese protonido, de esas luces de Gestalen. Pero como decía, los Full-Fremen son solamente una facción de las muchas presentes. Aparte de los Full-Fremen, tendremos también a la población presa, que ansía tomar el control de la estación espacial, y por supuesto a los guardias y sus droides, que lo que buscan es recuperar el control de la estación espacial. Y otras facciones, en principio ocultas, como son la del Dr. Webb, que está desarrollando un virus o intenta desarrollar un virus para aniquilar a esos Full-Fremen y detener sus planes, o la propia UPP, porque la estación espacial también está siendo parte en un proyecto secreto de espionaje, el proyecto Iron Fist, que está recopilando datos secretos de la Unión de Pueblos Progresistas, de esta nación en concreto. La UPP se ha dado cuenta de esto, ha llevado naves hasta allí y ha infiltrado a algunos de sus espías entre el grupo de científicos, es decir, algunos de los jugadores van a ser miembros de la UPP con esa agenda secreta de recuperar el proyecto Iron Fist. Un mapa de relaciones bastante complejo, como podemos estar viendo, que nos va a dar una aventura
centrada en el trabajo e interacción con otras facciones aparte de la propia supervivencia en una estación espacial infestada de xenomorfos y otro tipo de seres aberrantes. El resultado es una aventura muy abierta, muy abierta. Esto es algo que ya veíamos en anteriores escenarios cinemáticos, teniendo en cuenta que la palabra escenario está muy bien escogida, porque no se trataría per se de una aventura al uso, sino más bien de un escenario con una serie de puntos claves argumentales, que se van a producir con la periodicidad o velocidad que establezca el director de juego y las interacciones de los jugadores. Esto daba lugar o da lugar a unas partidas muy diferentes de grupo a grupo, por la propia idiosincrasia de esos escenarios que pueden acontecer a una velocidad muy rápida, una velocidad muy lenta, que pueden tener lugar unos eventos u otros, que puede que por las tiradas acaben pasando cosas u otras no. Bueno, todo eso ya introduce una serie de factores variables muy altos, pero en este Heart of Darkness todo eso se multiplica por 10 si cabe, porque hay un gran abanico de facciones entre las que elegir a la hora de interactuar o colaborar. Que haya ese número de facciones establece que no hay unos objetivos muy claros. Ellos llegan aquí con la intención de investigar las luces, pero una vez se dan cuenta de lo que está pasando, bueno, pues los jugadores pueden optar por ayudar a los Full Fremen, por ayudar a los presos, ayudar a los guardias, ayudar al Doctor Webb, no ayudar a nadie, decidir reparar la nave y salir de allí cagando leches, destruir la estación espacial lanzándola contra el agujero negro, mil cosas, mil cosas. Es tal la posible cantidad de escenarios que lleguen a producirse que no me atrevería a dilucidar o a intentar suponer cómo va a ser el desarrollo de la aventura en tu grupo o en el mío. Va a variar muchísimo de un grupo a otro y da igual que se repitan jugadores o que se repitan directores de juego. Cada partida va a ser un mundo totalmente diferente con este Heart of Darkness. Además, tenemos que tener en cuenta que en esta aventura, en este escenario, las agendas personales de los jugadores van a estar muy directamente enfrentadas entre sí. Esto ya es algo que se producía en anteriores escenarios, de nuevo, pero nunca tanto como ahora. En anteriores escenarios es cierto que podían a lo mejor entrar en conflicto más adelante o rozarse, pero aquí entran directamente en choque y va a hacer que los jugadores se enfrenten entre sí, sí o sí, por necesidad, siempre y cuando quieran cumplir esos objetivos personales. Y si no, la propia situación les influenciará para enfrentarse entre sí, ya que más que nunca hay esas cartas de historia que en el fondo les van a otorgar objetivos que se superponen a los de la agenda personal. Además, por si todo esto fuera poco, la aventura se vuelve mucho más delirante si tenemos en cuenta que cada cierto tiempo van a tener que estar realizando una serie de tiradas para ver si se ven afectados por la radiación que emana del agujero negro, algo que les afectará psíquicamente y que en un principio, de forma parecida a lo que sucede con el estrés y el pánico, pues en un principio lo más probable es que no suceda nada. Pero poco a poco los jugadores y sus personajes van a empezar a sufrir paranoia, van a sufrir ataques epilépticos, van a empezar a estar confusos, no sabiendo quiénes son, pensando que son otro compañero o que el compañero les quiere hacer daño, hasta que, llegado cierto momento, acaben con una psicosis aguda y y pierdan el control, en esencia, sobre sus propias acciones, casi. Es decir, estamos aquí ante una aventura que más que nunca va a poner a los jugadores unos frente a otros y que, tal y como adelanta el propio autor de la misma, nos dice: no afrontes este escenario con la idea de que los jugadores van a sobrevivir. No es como otros escenarios previos donde existía esa posibilidad. Aquí es muy remota, se puede conseguir, pero es muy remota. Lo que no quiere decir que no triunfen, ya que triunfar será conseguir sus objetivos, y sus objetivos no necesariamente tienen por qué salir vivos de aquí. Por ejemplo, su objetivo puede ser detener a los Fullfremen. ¿Cómo? Haciendo estallar la estación espacial. Vale, para eso no tienen por qué salir vivos de ella.
pueden inmolarse con la estación espacial. Habrían triunfado, pero sus personajes no seguirían vivos cuando acabe la aventura, cuando acabe el escenario. Todos estos elementos, como digo, nos dan esta aventura que, a mi juicio, de nuevo, rompe un poco el esquema y la fórmula de lo que es esperable en una aventura de un juego de rol que lleva por título Alien, ya que siempre todo el mundo se genera la imagen mental del primer escenario cinemático. Es decir, vale, vamos a ser un grupo de gente que estamos en el espacio, en una nave, en una estación, en lo que sea, y vamos a tener que sobrevivir contra unos bichos. Vale, pues ya vimos que el segundo escenario cinemático, Destructor de Mundos, no tenía nada que ver con eso. Seguía habiendo bichos, pero había guerra, había investigación, había mil cosas. Este tercero, 3/4 de lo mismo. Sí, estáis en una estación espacial, sí, hay bichos, sí, tenéis que sobrevivir, pero de repente la aventura no es un survival horror, la aventura es una serie de interacciones con facciones. En resumidas cuentas, eso es algo que me encanta, que la gente pueda ver que Alien en realidad da para mucho más que para lo que todos tenemos en mente. La clásica historia de Alien, el octavo pasajero. Así que, habiendo dicho todo esto, no me queda mucho más por repasar. Vamos a hablar de, vamos a ofrecer nuestra opinión personal, nuestra valoración final. Bueno, pues llegados a este punto es el momento de ofrecer mi opinión personal, la valoración final de este Heart of Darkness, este tercer escenario cinemático para Alien, el juego de rol. Un escenario que termina la trilogía, como hemos estado comentando en la reseña, y que, como creo que se ha intuido a lo largo del vídeo, me ha parecido excelente. Le encuentro muy pocas cosas negativas, aparte del gazapo que le he podido mencionar, ¿de acuerdo? Ese gazapo totalmente testimonial, como es que algunos eventos no aparecen marcados como obligatorios, o mejor dicho, que ningún evento aparece marcado como obligatorio. Aparte de ese detalle, pocas pegas le puedo poner. Me parece que toda la trama, todo el argumento es muy interesante. Me encanta que rompa una vez más, como ya sucedía con Destroyer of Worlds, con el esquema, el cliché de aventura que la gente espera que sea Alien, y nos proponga aquí, pues de nuevo, otra cosa distinta. En este caso, una aventura donde sí, hay horror, hay supervivencia, pero está principalmente centrado en interacción entre facciones, en el que los propios jugadores van a poder ellos elegir qué objetivos intentar cumplir, ¿no? De entre todos los posibles. Bueno, pues hace de este escenario realmente lo que es un escenario. Un escenario con mil y un finales diferentes, muchas posibilidades de juego y tremendamente rejugable, ya que lo dirijas una vez, lo dirijas dos, lo dirijas tres, todas y cada una de las veces que lo dirijas va a ser distinto a la vez anterior. Y eso, en fin, ¿qué puede haber más positivo, no? No me atrevería a clasificarlo dentro de una top, digamos, qué escenario cinemático para Alien es mejor, pero desde luego este, para mí es, como eran los anteriores, una adquisición obligada. Y estoy deseando llevarlo a mesa. En el momento de realización de esta reseña todavía no lo he podido jugar, pero creedme que lo vamos a jugar en el canal y voy a intentar que sea lo más pronto posible. Depende un poco de cómo nos organicemos las sesiones de juego, de cosas previas de otros directores de juego que están antes que yo en este momento. Por mi parte, nada más. Recomendados encarecidamente que os hagáis con este Heart of Darkness, porque de verdad no os vais a arrepentir. Si os gustó Alien, el manual básico, si os gustaron los escenarios cinemáticos anteriores, este os va a brindar un montón de buenas horas de juego, sin lugar a dudas. Por mi parte, como digo, nada más, me despido. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Si os ha gustado la reseña, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol si queréis ver más charlas, reseñas, partidas. Y, por supuesto, adiós, nos vemos, hasta la próxima.